Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación sobre trastornos del ánimo en la mujer. Vamos a hablar un poco de dónde vienen las teorías, de cuál es el origen y además vamos a hablar de cuál es el manejo y la prevención más adecuados. Entonces, muy bien, para comenzar tenemos que decir que 121 millones de personas en el mundo para el 2024 sufren de algún trastorno psiquiátrico como ansiedad y depresión, que de este 121 millones de personas, dos terceras partes son mujeres y que menos del 25% de ellas y de ellos tiene acceso a tratamiento. En principio, una de cada cuatro mujeres va a desarrollar depresión a lo largo de su vida y desde el año 2020 se considera la más común de las causas de incapacidad en mujeres y en hombres. Y a partir del 2030 va a ser superada por la ansiedad. Entonces, bueno, tenemos que conocer de estas dos cosas. Pero en realidad, bueno, no podemos generalizar, no podemos decir que son iguales las cifras en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, este artículo que se realizó entre julio del 2022 y junio del 2023, donde en cada país de estos que están acá abajo se entrevistaron entre 1.600 y 10.000 personas. Ahí es donde vamos viendo que en este periodo de tiempo todas estas personas dijeron, ¿verdad?, que tenían síntomas ansiosos o tenían síntomas depresivos. Mucho más en el Reino Unido, después Estados Unidos, Gran Bretaña, en Sudáfrica, Brasil, sí, pero si ustedes ven, entonces hay países donde la depresión y la ansiedad son mucho más frecuentes y otros donde no. Entonces, ¿Costa Rica dónde quedó? Bueno, no entramos en ese estudio, pero en este otro del 2020 de la pandemia decía que el reporte de síntomas ansiosos y depresivos en Costa Rica era un 35.2% y un 35.6% para ansiedad, y esto nos ponía 7.6% arriba del global y 10% arriba del promedio planetario. Entonces, si vemos la cifra anterior, estaríamos más o menos como en como de quinto lugar. Entonces, aquí tenemos este artículo de Gemma Parramon Puig, que es psiquiatra en el Hospital Vallebrón, y ella lo que se pregunta es si realmente serán las mujeres más depresivas o más ansiosas que los hombres, o si esto nada más es como una construcción social. Entonces, actualmente lo que se cree es que el 20% de los diagnósticos de todo el mundo es de depresión y ansiedad, que las mujeres generalmente sufren más de depresión cuando son menores de 29 años y mayores de 55. Y se estima que más del 25% de las mujeres va a presentar por lo menos un episodio depresivo en su vida, frente a un 12% de los hombres. Los estudios epidemiológicos se supone que depresión y ansiedad es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La prevalencia en este momento en España es de 7.15 para mujeres frente a 3.5 en hombres. Y en relación a depresión severa es todavía peor, ¿verdad? Las mujeres son 3.5 veces más eh, graves en cuanto a la depresión que los hombres. Entonces, según datos de Costa Rica, no tenemos muchos, pero estos del Ministerio de Salud hasta el 2017, lo que ven es que los casos de depresión del 2013 al 2016 se triplican y que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, los estudios en subpoblaciones varían, ¿sí? Entonces, lo que se dicen es que no es lo mismo una zona poblacional específica, ¿verdad? A pesar de que todas las mujeres tengan los mismos, por ejemplo, características demográficas o, ¿verdad?, la misma escolaridad, educación, paridad, ¿sí? Aún así, no se encuentra que esas mujeres en otro subgrupo vayan a compartir los mismos síntomas ansiosos y depresivos. Entonces, como los subgrupos son diferentes, a pesar de que las muestras son homogéneas, lo que decimos es que tiene que haber factores sociales que sean precipitantes y que nos hagan más vulnerables a esto. Las teorías de por qué las mujeres son más vulnerables entonces se dividen en tres grupos: los biológicos, los socioculturales y los de amplificación artificial de las diferencias de género. Dentro de los factores biológicos, bueno, estos son como los más conocidos, ¿verdad? Son un poco lo que todos sabemos, ¿verdad? Que hay hormonas y que las hormonas influyen en la parte emocional, ¿verdad? Y que eso puede desencadenar
síntomas depresivos y ansiosos. Genéticamente, pues se han hecho estudios comparando mujeres con hombres y no se ha encontrado que haya ninguna diferencia importante. En estudios genéticos lo que se sabe es que, claro, si un gemelo tiene depresión, el otro también, pero tampoco hay una diferencia especial entre hombres y mujeres que sean gemelos idénticos. Las hormonas entonces cada día se sabe más de lo que hacen, más de lo que funcionan, ¿sí? Y no es nada más para la reproducción, ¿verdad? No es nada más para madurar los óvulos, sino que actúa en todo el organismo, ¿sí? Desde la velocidad con la que se piensa, la velocidad con la que la inteligencia, ¿verdad? Qué tan chispas somos para responder sobre algún problema, qué tanto podemos actuar sobre algo, ¿sí? Y se ha visto que, por ejemplo, las hormonas sí se relacionan con mayor incidencia de depresión, puesto que las mujeres antes de la pubertad y después de la menopausia se equiparan a los síntomas depresivos que tienen los hombres, por ejemplo, digamos a la epidemiología. Entonces, la caída brusca de los estrógenos se relaciona, por ejemplo, con la depresión en la menopausia y esto puede producir trastornos psiquiátricos. Para eso, bueno, les recomiendo este libro de Luan Brizendine, que es una obra de arte, ¿verdad? Es un libro, fue bestseller en su época y lo que trata de explicar es cómo funciona cada hormona en el cerebro y de dónde es que vienen, por ejemplo, el amor, la ansiedad, ¿verdad? Cómo se mezclan ellas cuando uno se enamora, ¿sí? Y también relaciona las hormonas sexuales con la plasticidad sináptica, neurodegeneración, neuromodelación, neurotransmisión, ¿sí? Y cómo las hormonas sexuales actúan sobre todos los receptores del cerebro y modulan todos los otros neurotransmisores. En cuanto a la depresión ligada, ¿verdad?, al cromosoma XX, lo único que se sabe es que, bueno, tenemos estos síndromes que son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres y vamos a tener eh, únicos, ¿verdad? Síndromes únicos que se relacionan definitivamente con las hormonas, como el disfórico premenstrual, ¿verdad? Que es como un síndrome premenstrual mucho más agresivo, donde los pacientes van a tener problemas emocionales, pero también cambios en el apetito, pensamientos suicidas, sensibilidad en las articulaciones. La depresión perinatal, que es peor que el baby blues, las mujeres pueden sufrir ansiedad, fatiga, y esto les puede dificultar su trabajo con ellas mismas y con su bebé, ¿verdad? Se sienten culpables por no poderlo llevar a cabo. Y la depresión perimenopáusica, que se relaciona con todo este tiempo en que los estrógenos empiezan a disminuir. Entonces tenemos una menstruación irregular, problemas para dormir, cambios de humor, sofocos, irritabilidad, anedonia. Muy bien, entonces ya dejando de lado la parte hormonal, que es como la más aceptada, tenemos que aprender sobre los factores socioculturales que influyen en los estados de ánimo de las mujeres. Entonces, bueno, las mujeres históricamente siempre han tenido una situación cultural, social diferente. ¿Ven? Entonces, las diferencias vienen no solamente de cómo es que entramos a la sociedad, cuánto es lo que vamos a ganar económicamente, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres en puestos decisivos? ¿Dónde están, cuál es la posición de una niña en el mundo? Sí, la violencia machista socialmente aceptada. Y si ustedes ven esta página de El Increíble Superman, ¿verdad? Esto es de los cómics de los años 50, donde es probablemente el sueño de Luisa, ¿verdad? Que finalmente logra casarse con Superman y ser una mujer completa, ¿verdad? Entonces es como él nada más es un reflejo de la sociedad de esa época, donde el hombre era el ideal. Esto es un poco más reciente, ¿verdad? Que tenemos una imagen que se autoexplica, ¿verdad? La posición de la mujer en la sociedad versus la posición del hombre. Sí, cómo esto es un sueño para todas las mujeres, ¿verdad? Cómo usted puede completar su vida cuando finalmente un hombre se interesa por usted. Y esta es una película muy interesante porque si ustedes ven el chiquito, es como un amiguito de J-Lo, pero hace el papel también como de hijo.
y entonces él quiere que ellos estén juntos y el papá no existe, ¿verdad? Nunca sale, pero este hombre tan, ¿verdad? Refinado y adinerado que se interesa por una mucama, además termina adoptando al chiquito. Esta serie es de los 90, ¿verdad? Entonces ya vemos Sex and the City, ¿verdad? Donde Carrie Bradshaw, que es una escritora que vive en un piso pequeñito y que no tiene realmente muchas fuentes de ingresos, es rescatada en el primer episodio por Mr. Big, que al final es el amor de su vida, con el que ella decide formar un futuro, y es un hombre millonario que obviamente la recoge en su em, corcel, ¿verdad? Blanco, que en este caso es un auto negro, ¿verdad? Una limusina. Y ella va muy sugestiva siempre, ¿verdad? Siempre sexualizada totalmente, y él más bien muy tapado, y en general no habla ni una quinta parte de lo que habla ella en todos los episodios, y sin embargo ella está perdidamente enamorada de él. El machismo entonces es socialmente aceptado. Es estructural, ¿verdad? Usted critica a las otras mujeres que no se amoldan. Entonces una mujer que es solo vista de hombre, o que no quiere usar brasier, o que se corte el pelo muy corto, sí, todo eso es algo que a nosotros no nos desagrada. ¿Ven? No es el lugar que debería tener. ¿Sí? Las diferencias salariales, el trabajo doméstico y todo eso en lo que termina es en violencia, ¿verdad? No aceptar la estructura es entonces forzar a las personas a que entren en esa estructura. Y entonces es una estructura donde los hombres tienen privilegios y las mujeres pues generalmente tienen que acatar lo que les impone. ¿Sí? Esta película muy interesante, se llama Poor Little Things, tienen que verla. Es todo un recorrido sobre eh, cómo los hombres tratan de encasillar a las mujeres en una posición que no les conviene. Entonces durante la película, esta mujer realmente le ponen un cerebro de un recién nacido, ¿verdad? De su propio bebé, porque ella intentó suicidarse. Entonces ella va descubriendo qué es lo que significa ser mujer ya adulta y no entiende por qué ella no puede ser doctora como su papá, o no entiende por qué no puede masturbarse o tener relaciones sexuales o vestirse como ella quiera o andar desnuda, ¿sí? Entonces las mujeres son más propensas a desarrollar depresión, y no es porque sea algo genético, sino porque los factores sexuales son predeterminantes y las hacen más vulnerables. Dentro de los factores culturales también tenemos todas las ideologías de género, sí, pero no solo las que ya explicamos, sino además todas estas como contraideologías, ¿verdad? Como mujeres que se visten de hombre, o que hombres que se visten de mujer, o ¿verdad? Solo decir eso ya es machista, o solo decir eso es retrógrado, porque en realidad la ropa no tiene género, ¿verdad? El género lo inventamos nosotros, y aparte del biológico, no deberíamos tener ningún más, ¿o sí? ¿De qué nos beneficia principalmente? Entonces tienen que saber que el género es una construcción de la cultura, ¿sí? Y por eso es dinámico y por eso va cambiando conforme pasa el tiempo. La cosificación de la mujer, bueno, esto es como algo que se ve en todas partes. También está estructuradísimo y es súper aceptado. Y entonces la gran mayoría de, por ejemplo, de las canciones de reggaetón, lo que hablan de la mujer es de una forma irrespetuosa, posesiva y relaciones desiguales, donde la mujer es sumisa, hipersexualizada, negativa, ¿sí? Y el hombre es alfa, ¿verdad? Y ellas tienen esta belleza excluyente y estos roles en donde ellas están para el placer de los hombres, ¿sí? Eso se llama una violencia simbólica, donde el dominador siempre va a ejercer su autoridad inconscientemente sobre las mujeres, ¿verdad? Entonces usted ve la imagen donde las mujeres podrían ser animales o mascotas, ¿verdad? Pero no son personas. Ni siquiera pueden ver a la cámara porque no tienen personalidad. Entonces, solo con nacer, a la niña le llegan todos estos mensajes, ¿sí? Desde lo que me dijo mi mamá, mi abuelita, hasta lo que me dice la televisión, hasta lo que me dice mis amigas, mis amigos, los niños en la escuela, ¿sí? Si soy bonita, si soy fea,
si tengo un cuerpo lindo, si mis ojos son lindos, mi pelo es lindo, ¿sí? Si tengo pechos, si no tengo, ¿sí? Entonces, esto entra en conflicto con quién soy yo, ¿verdad? O qué es lo que me da valor. Produce generalmente baja autoestima, culpa, incapacidad, vergüenza, aislamiento. Eso es lo que producen los estereotipos, ¿verdad? Si usted está en desventaja, entonces usted se va a sentir como que usted no calza, como que usted no tiene un lugar. En niñas menores de 15 años se relaciona con anorexia, con bulimia y con un montón de problemas en redes sociales, ¿verdad? Donde sexualizan a las mujeres y además entre más acceso tienen a Instagram, Facebook, Snapchat, peor se sienten, más feas, más gordas, como que no son suficientes. Entonces, ¿qué posibilidad tiene esta chiquita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede hacer cuando sea grande? Bueno, tenemos entonces todos estos modelos a seguir, ¿sí? Si ustedes han visto, las mujeres campeonas, las intelectuales, las escritoras, las poetas, pintoras, ya no tienen sentido de existir. Ya una mujer escritora no es una celebridad, ya una mujer eh, poeta no es una celebridad. Las celebridades son celebridades y ya está, ¿verdad? Es todavía más vacío, no tienen que tener ni siquiera personalidad. Entonces usted puede ser bonita y con eso es suficiente para ser influencer o para de lo que usted quiera, desde maquillaje, sábanas, cobijas, zapatos, ropa, sí, más superficial todavía. Y si usted no quiere hacer esto, ¿verdad? Podemos irnos con los puritanos. ¿Y los puritanos qué es lo que dicen? Bueno, que el lugar de una mujer está en la casa, todavía. Entonces usted tiene que ser cuidadora, ¿sí? Y tiene que pasar por alto sus propias necesidades y entonces lo más importante es lo que necesiten sus hijos o su esposo. Y aunque usted tenga trabajo, ¿verdad? Fuera del hogar, que eso se relaciona con horas extra, en un 15% de horas extra. Cuando usted llega a su casa nadie lo va a valorar y todo el mundo le va a pedir igual el almuerzo, igual las tareas, igual estudiar para los exámenes, igual la ropa limpia, doblada y acomodada en el closet, ¿sí? Entonces, lo que genera es una sobrecarga, estrés, menos tiempo para satisfacer sus necesidades personales y además usted siente que no está cumpliendo con ninguno de sus roles, ¿verdad? No es ni excelente en su trabajo, ni excelente como mamá. Y tiene esto de, ¿qué pasaría si, verdad? Si mi hija saca malas notas es porque yo no tengo tiempo para estudiar con ella. Y si mi esposo me fue infiel es porque yo paso trabajando y limpiando y estoy cansada y no quiero tener relaciones. Sí, entonces más bien es peor. Este es un corto que podríamos ver si ustedes quieren. Habla un poco sobre la cosificación de la mujer que a mí me parece interesantísimo y que realmente yo creo que es algo que vale mucho la pena como tener en cuenta, ¿verdad? Más para todas ustedes que son mamás y que en algún momento van a criar a otras mujeres.
Bueno, entonces realmente es como impactante, ¿verdad? Ver a todo lo que usted está expuesto y que usted no tiene ni idea, ¿sí? Y esto nada más es una estructura en la mente y parece que se va haciendo peor y peor y peor. Y lo que pasa es que la publicidad refleja lo que somos y lo que nosotros de verdad queremos, son nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Conozco personas que tienen agencias o que trabajan escogiendo modelos y siempre me dicen, cuando alguien quiere a una persona común, yo le traigo personas comunes y al final las desprecian a todas y siempre quieren a las modelos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Y vi un post cristiano de una muchacha que habla sobre la cosificación y ella dice, si yo ganara una carrera y me hubiera costado mucho, me gustaría que el premio me lo dé un hombre muy guapo y que me dé un beso, ¿verdad? Pero bueno, entonces el sesgo del género en el diagnóstico de la depresión, que es el tercer punto, lo que habla es que, bueno, los estereotipos marcan estas feminidades y masculinidades, ¿verdad? Como están construidas. Y promueve, digamos, definitivamente la idea de que una mujer tiene que ser sensible, mientras que un hombre tiene que ser eh, serio, no puede mostrar sus emociones, ¿verdad? Y tiene que ser más bien agresivo. Entonces, bueno, otro ejemplillo, ¿verdad? De cómo estamos en las estructuras mentales y por qué nada más son tan aceptadas, ¿verdad? Son esta Bridgerton, ¿verdad? Yo en realidad solo vi como 4 episodios, pero es como un refrito, ¿verdad? De una relación amorosa entre un hombre que es el príncipe, además, y la mujer que pues es de alta sociedad, pero es claramente inferior a él, porque él puede escoger entre cualquiera y la escoge ella. Entonces ella tiene que estar muy agradecida por eso. Y lo increíble es que, bueno, ahora que leo muchísimos libros para jóvenes de ciencia ficción, y en todos hay una relación sexual entre una mujer menor y un hombre mayor. A veces las edades están un poco maquilladas, así como que el hombre tiene 19 y ella 17, pero el hombre siempre tiene un carro de lujo, un apartamento de lujo y la lleva a ella a dormir ahí para que conozca. La sobreinformación lo que se refiere es que las mujeres en general son más propensas a explicar lo que sienten, a hablar de sus sensaciones, a hablar de si están mal, de la tristeza, de llorar en la consulta y se acoplan a los criterios de depresión del DCM-5. Entonces, claro, es más fácil si yo veo a alguien llorando, lo primero que le pregunto es si está deprimida, ¿verdad? O si se siente triste. Y entonces se me ocurre mucho más fácilmente hacer un diagnóstico de depresión. Y a las mujeres de ahí pues no les molesta, ¿verdad? Hablar cuando están tristes o cuando no están contentas o cuando no están viviendo el mejor momento de su vida o no son súper exitosas o tienen muchos problemas a la vez. En cambio los hombres no, ven, entonces los hombres les da vergüenza porque cualquier cosa que se relaciona con ser frágil o ser poco masculino, sí, es como una burla. Y si el doctor es hombre, entonces qué vergüenza. Y si la doctora es mujer, entonces yo no quiero ser menos que ella, porque mi posición es de soberbia, ¿sí? Y tener sentimientos no sirve para nada, los hombres no tenemos. Entonces es más probable que un hombre utilice drogas, se haga adicto a la pornografía, al alcohol, o tenga trastornos de pánico, ¿verdad? O crisis de ansiedad antes que aceptar que está deprimido. Y por eso es que los criterios de depresión no aplican para los hombres y están sesgados. Entonces, bueno, siempre van a salir las mujeres ganando, ¿verdad? Y siempre va a parecer que las mujeres se deprimen muchísimo más. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la depresión? Por favor, dígame. Lo primero es borre todas las redes sociales, borre todas las apps, deje de estar siendo fuente, digamos, de dinero para todas estas empresas que nada más hacen dinero con usted. Tenga conciencia de lo que está haciendo, de lo que está viendo, ¿sí? No deje nada más que le pase por la cabeza como algo que no tiene sentido. Tenga compasión de usted misma. Deje de ser tan grosera, tan exigente. Usted solo está atrapada en un mundo
donde usted cree que puede tomar sus propias decisiones y no es cierto. Las decisiones ya fueron tomadas por usted. Usted creyó que esta era la mejor versión de usted misma y termina sintiéndose vacía, sí, o sobretrabajada o insuficiente. Podemos botar todas las paredes y volver a empezar y volver a decirnos que somos hermosas y volvernos a querer tal y cual somos. Los problemas de fuera, entonces, si estoy deprimida o ansiosa o si estoy empezando a sentirme mal, ¿tienen solución? Sí, puedo mandar a mis hijos a lavar los platos, a cocinar. ¿En qué momento dejaron de ser niños? ¿Hasta dónde tengo que estar con ellos? ¿Y mi esposo? ¿Por qué le tengo que dar las gracias por limpiar o por hacer algo? Porque no debería hacerlo y ya. Sí, o cuántas muchachas tenemos que tener. Y si tenemos muchachas, lo que ella no hace lo podemos dividir a medias. Entonces, si usted necesita psicoterapia, adelante. Si necesita terapia de pareja, de familia, si es un problema laboral, si tiene demasiadas horas y no le alcanza la vida, si no está aprovechando bien a sus hijos, si cree que debería estar más en su casa. Entonces todo eso está afuera y lo podemos intentar resolver. Si no me puedo deshacer de mis problemas, ¿cómo hago para estar más conmigo misma? Sí, acuérdese que las mujeres no tienen tiempo de ocio, no tienen tiempo libre. Entonces, ¿cómo lo robo? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo puedo aprovechar los ratitos donde tomo café, los ratitos con que almuerzo, estar con mis compañeras, con mis amigas, pasar un rato agradable en el trabajo, tratar de abrazar mucho a mis hijos cuando llego a mi casa? Sí, cocinar lo menos o cocinar un día a la semana y recalentar todos los días, ¿sí? Para estar más tiempo conmigo y con ellos. Tengo un grupo de pares, eso es muy importante. No se quede sola, cuente, hable, dígale a sus amigas, dígale a sus amigos, salga. Sí, no se quede sola, no se quede atrapada en estos círculos de violencia. Hable de lo que siente, ellas la pueden entender. Sí, tener otras mujeres alrededor suyo, sanas como usted o como le gustaría ser de sana, es lo ideal. Sí, entonces empiece en su trabajo, en su comunidad, con amigas con las que no haya visto hace tiempo. Sí, una vez al mes, cada 15 días, tener amigas, estar con alguien que me entiende. En conclusión, entonces los datos epidemiológicos muestran que definitivamente para el 2024 la depresión es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero bueno, tenemos estos factores biológicos, tenemos los factores socioculturales y además tenemos los errores metodológicos que contribuyen a que estas diferencias se hagan mucho más grandes. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Bueno, siendo muy consciente y amándonos muchísimo, ¿sí? No aceptando este montón de mensajes sociales. Pues bueno, un poquito de la bibliografía. En realidad, todo está escrito por mujeres. Y bueno, muchas gracias. Espero sus preguntas y comentarios. Y si no tienen el contacto de la clínica, por favor, escaneen este código QR y nos vemos en una próxima vez.